Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Lo siento, doña Zoila Peraza, escribí una declaración aquí. Renuncio. Por supuesto, trabajaré durante un mes para que les dé tiempo y puedan encontrar y formar a otra persona. Pero nada más. Irene colocó un papel delante del director del estudio. Hola, dijo Zoila Peraza confundida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te agradamos? Me voy a casar, respondió la joven, sonrojándose levemente. ¿De nuevo? Quiero decir, felicidades, por supuesto. ¿Pero es seguro? ¿Cambiarás de opinión? Porque si no va a pasar que encuentro una persona y en un mes dirás que quieres quedarte. No, todo es muy serio. Ya se presentó una solicitud en el registro civil. Te invitaré a la boda. No cambiaré de opinión e incluso espero que me dejes ir antes. Creo que encontrarás rápidamente un reemplazo. Tenemos un muy buen lugar aquí. Sí, se puede esperar tales trucos de jóvenes, pero de ti, dijo la jefe disgustada, pero firmó la solicitud. Irene, todavía sonriendo avergonzada, salió y entró en su pequeña bodega. Ella misma lamentaba tener que renunciar. Estaba acostumbrada tanto al trabajo como al equipo, e incluso a su vida de soltera. Es cierto que es difícil llamar soltera a una mujer con 4 hijos. Sí, tiene 4 hijos y este será su tercer matrimonio. El más exitoso y el último, de eso estaba segura. Todo el mundo comete errores en la vida, también hay desgracias, pero probablemente ya haya sido suficiente. El primer matrimonio simplemente no tuvo éxito, lo cual quedó claro desde el principio. Ya embarazada, a la edad de 19 años, ¿a quién no le quedaría claro? Ella supo desde el principio que nada funcionaría con ese primer chico. Al momento de la boda, el amor ya había pasado, pero el embarazo había pasado el tercer mes. Es cierto que todavía no sabía que tendría gemelos. Y tampoco tenía idea de que su marido no esperaría a ver el nacimiento de los niños y huiría. Bueno, se escapó y huyó, fue una pena, pero no tuvo tiempo para llorar mucho. Nacieron 2 niños maravillosos, Carlos y Arturo. Ya van a la escuela, en primer grado, les va bien. El segundo matrimonio ya no fue solo por amor, ya no solamente porque era necesario, sino que ya fue pensado. Una mujer con 2 hijos puede, por supuesto, rebuscarse simplemente para tener un marido, pero esta no es la historia de Irene. Ella pensaba ante todo en los niños y se respetaba a sí misma. Y el matrimonio fue mucho más exitoso, vivían y convivían. Jacob era una buena persona, aceptaba bien a sus hijos, no era un padrastro, sino un padre, cariñoso y afectuoso. De él nació Abel, necesitaban tener un hijo juntos, luego Miguel, realmente querían una niña. No tuvieron una hija, y tampoco tuvieron una vida larga y feliz. Andrés murió. Ocurrió un accidente, el marido se fue a trabajar y no regresó. Se quedó ella sola con 4 hijos, creyendo que así sería para siempre. ¿Qué matrimonio con semejante dote? Sobrevivía por sí misma, trabajaba, criaba a sus hijos y veía su felicidad solo en ellos. Y entonces apareció Abel. Ya había habido rumores sobre su próximo matrimonio. Ella ya les había dicho a las chicas que se iba a casar. Aunque realmente no tenía intención de alardear, solo tenía que decir por qué tenía que renunciar. Me caso, decía, me mudo con mi marido, él vive lejos, se necesita mucho tiempo para llegar. Está claro que han comenzado los chismes y las suposiciones. Cielos, esta Irene tiene para largo. Casada por tercera vez y con 4 hijos. Bueno, ella es joven, aún no ha cumplido los 30, y es bonita, esbelta, a pesar de haber dado a luz a 4 hijos. Imagínate 4. ¿Dónde se ha visto esto? Y también renuncia a su trabajo. Es decir, ¿el hombre acepta apoyarla con los 4? ¿Cómo que nuestro taller se ha convertido en cuna de noviecitas? Allí, en un lugar nuevo, encontrará otro trabajo. Está claro que no se encuentran hombres que quieran mantener los hijos de otro. Está claro que no se casa con un oligarca o un ministro. Realmente espero que el hombre no sea un viejo viudo que necesita cuidados. Incluso si tiene niños, ella merece algo mejor. Pero los mejores también buscan algo mejor. Esas conversaciones tenían lugar detrás de escena, por supuesto. Pero ¿cómo es que no puede escuchar desde su escritorio? Y lo que ella misma no oye, otros se lo transmitirán.
A ella misma no le gustaba mucho hablar de sí misma, especialmente de esos temas. Y sobre su nuevo matrimonio tampoco. Si las chicas supieran todos los detalles, no harían tanto ruido. Alguien podría ponerse celosa y maldecirla. No es que ella realmente creyera en todo este oscurantismo, pero nunca se sabe. 2 intentos fallidos de arreglar la vida personal te enseña de todo. Su tercer matrimonio debería ser muy feliz. Abel no es en absoluto un viejo viudo que necesita cuidados, sino que era de su edad, incluso 3 meses menor. No había estado casado. Y ella renuncia a su trabajo no solo porque se mudará a vivir a su mansión, ubicada en un pueblo suburbano de élite, sino porque él podrá mantenerla a ella y a sus hijos. No, no es un ministro ni un oligarca, sino un hombre de negocios, y muy exitoso. Así que no es del todo como lo pintan. El negocio pertenece a su padre, pero el propio Abel trabaja para él, está al tanto de todos los asuntos, que lleva a cabo en igualdad de condiciones, es decir, por supuesto, heredará todo cuando su padre decida jubilarse. Y al mismo tiempo, no es en absoluto un ricachón mimado. Una persona así, por supuesto, no la habría conocido, y si la hubiera conocido, habría corrido lejos al enterarse de los niños. Abel no es así, se hizo evidente de inmediato. Esto es lo que dijo. Los niños son una bendición. Sabes, no tengo ni tendré hijos, eso es lo que me dijeron los médicos. Tuve una enfermedad cuando era niño. Y aquí contigo tendré 4 hijos a la vez. Pocas personas tendrían tanta suerte. Lo dijo ya cuando empezaba su relación, cuando ya estaba claro que no podían prescindir de una boda. Qué feliz estaba Irene. Abel ya él había conocido a sus hijos y, en consecuencia, ella conoció a los padres de su novio. Fue entonces cuando quedó claro que en este océano de felicidad no habría tantos problemas. Ella estaba internamente preparada para esto. ¿Qué clase de padres se alegrarían al saber que su hijo se casaría con una mujer con 4 hijos? Tómela solo a ella. Dentro de unos años, uno de sus muchachos se le acercará y se le volverá en contra, porque ella misma comenzará a disuadirlos. Bueno, puede que no los disuada, pero en cualquier caso le dirá a Abel: piénsalo, hijo, necesitas esto. Los hijos de extraños son extraños. Por supuesto, frente a Irene, Cándido Alfaro y Teresa Mayorga no decían nada. Pero estaba claro que no estaban contentos con la elección de su hijo. No están dispuestos a aceptar una nuera así. Y la propia Irene estaba preparada para esto. Incluso antes de conocerlos, ella le dijo a Abel: me imagino lo encantados que estarán tus padres cuando conozcan de cerca a la novia con un montón de hijos. ¿Es posible?, respondió honestamente su amado. Pero sabes, esta vez no voy a escuchar realmente sus consejos. La verdad es que soy un hijo obediente, pero no cuando se trata de temas tan serios. Si ya he decidido casarme contigo, lo haré, si a alguien le gusta o no, no es asunto mío. La opinión de alguien puede no ser asunto tuyo, pero la de tus padres sí. Ellos de todos modos te desean lo mejor. Ahí sí no lo sé. Abel suspiró con tristeza, es decir, lo más probable es que así sea. No tengo ninguna duda de que me deseen lo mejor. De todos modos, son mis padres. Pero eso ellos quieren cosas, según su propio entendimiento. Pero ¿qué pueden hacer si yo tengo mi propio entendimiento? Y entiendo que no puedo vivir sin ti, no importa lo que piensen o digan, respondió Abel con firmeza. Así que si te dicen esas cosas, suspiró Irene. Vamos, no hagas caso. Respondió Abel. Y también dijo: entiendo mejor que nadie que la mejor opción para una familia joven es vivir separada, y tengo esa oportunidad contigo y con los niños. Es decir, una oportunidad física, alquilar un apartamento. Sí, incluso una casa entera. Esto no es un gran problema, incluso hoy en día. Pero tengo una dificultad. No sé si te diste cuenta, pero mi madre está enferma. Irene se dio cuenta de esto. Teresa Mayorga, una mujer, por supuesto, no joven, parecía incluso mayor a su edad. Aunque estaba claro que se estaba cuidando, pero al parecer la enfermedad era más fuerte. Era imposible no ver que a veces el rostro de la mujer se contraía por un doloroso espasmo, y el olor de la medicina se abría paso incluso a través del aroma de un perfume fuerte. ¿Qué le pasa a ella?, le preguntó a Abel. No hay nada bueno que decir al respecto. Allí todo anda mal, muy mal.
Los médicos prácticamente se han dado por vencidos. Ahora solo está en terapia. En general, todo es muy triste. Y, como comprenderás, no puedo dejarla en este estado. Lo peor puede pasar en cualquier momento y marcharme ahora sería demasiado cruel. Sí, tienes razón, querido, lo entiendo, asintió Irene, pero nuestra boda no será una emoción demasiado negativa para ella. No, no lo creo. Quizás incluso será más fácil para ella cuando descubra que estoy casado y que todo está bien conmigo. Además, cuando empieces a vivir en nuestra casa y a comunicarte con ella, también puede resultarle más fácil. Ahora simplemente le falta comunicación. Mi padre y yo trabajamos mucho, pero a ella no le gustan los extraños en la casa. Bueno, en el sentido de amas de llaves, enfermeras de todo tipo. Y tú no serás una extraña. Sin duda intentaré alegrarle los días. La ayudaré tanto como pueda, prometió Irene. A pesar de la confianza entre ellos, Abel no le contó a Irene todos los detalles de su relación con sus padres. Se sentía incómodo hablando de ello. Y es aún más incómodo contar todo sobre la actitud de ellos ante su posible matrimonio. Después de haberse visto con Irene, luego de que llevó a su novia a su casa y regresó, tuvo que soportar una conversación muy desagradable tanto con su padre como con su madre. Sin embargo, el padre no desperdició muchas palabras, simplemente lo llamó idiota. Pero la madre fue más prolija en el mal sentido. Abel, ¿estás loco? ¿Qué inventaste esta vez? Realmente espero que esto sea algún tipo de broma. ¿Qué me he inventado, mamá? ¿Cuál es el chiste aquí? No está pasando nada de otro mundo. Decidí casarme, amo a esta mujer. Comenzó a explicar el hijo, pero su madre lo interrumpió. Sí, ámala tanto como quieras. Teresa Mayorga juntó las manos. ¿Por qué casarse? Porque todos los hombres se casan con las mujeres que aman, explicó el hijo. ¿Qué clase de mujer es esta, con 4 hijos? ¿Cuántos hombres se han enamorado de ella antes que tú? Se casó 2 veces y no tiene nada de especial. Su primer matrimonio fracasó y su segundo marido murió, dijo. ¡Qué encantador! ¿Quieres ser el tercer marido, que también huirá de tanta felicidad o morirá? La madre estaba nerviosa. Moriré sin ella, pero con ella viviré feliz para siempre. Y con sus hijos, por cierto, también. Sabes que lo más probable es que yo no tenga hijos. No lo sé y no quiero saberlo. Además, con una esposa así, lo más probable es que tengas hijos. Ella lo intentará, no te preocupes, y encontrará ayudantes. Se le ve la clase de mujer que es. No digas tonterías y no insultes a mi futura esposa. Es una mujer sumamente decente. Idiota ingenuo, repitió el padre, nunca hubiera pensado que llegarías a ser tan estúpido. Tu padre tiene toda la razón. Tal vez tengamos algo de culpa. Cándido, éramos demasiado estrictos con él, protegiéndolo de todas las conexiones y conocidos innecesarios. Este es el resultado. No tiene experiencia y una madre con un montón de hijos se aprovechó de ello. No salvamos a nuestro hijo del peligro más importante. Se arrepintió Teresa Mayorga. Muchas gracias por no salvarme. Ni siquiera puedo imaginar cómo viviría sin Irene. Tendrías una vida maravillosa, tonto. Piensa por ti mismo. 4 hijos ajenos. Maravillosa dice. Respondió Abel, por favor, paren que Irene y yo nos casaremos, no importa lo que digas. Si al final resulta que tienes razón, cosa que en principio descarto, entonces podrás triunfar. Desafortunadamente, dijo con tristeza Teresa Mayorga, no podré que triunfar, no veré la culminación de esta locura. De esta manera, insinuó su enfermedad, tratando de despertar de alguna manera la simpatía de su hijo, disuadiéndolo de dar un paso fatal. No digas eso, mamá, dijo Abel, quien estaba realmente preocupado por su condición, pero no lo suficiente como para abandonar sus planes. Pero Teresa Mayorga no iba a dejar de intentar quedarse con su hijo. Pero ¿cómo podría influir en él, solo con insinuaciones sobre su enfermedad? O tal vez sea para tu suerte, dijo, no veré lo decepcionado que te pondrás. Vendrás a mi tumba y dirás, tú, mami, tenías razón. A ver, espera, respondió el padre. Dudo que llegue a eso. Lo más probable es que cuando todo esto termine, afirme que hemos maldecido su felicidad. Abel decidió no continuar con esta escena y se dirigió a su habitación.
Estaba seguro de que las palabras de sus padres no se debían en absoluto al hecho de que intentaban evitar que diera un paso en falso. Estarían en contra de que se casara con cualquiera. Bueno, tal vez con alguna mujer útil para los negocios, digamos que sí, y aún así difícilmente. ¿Por qué pasó esto? Por muy triste que sea admitirlo, Abel, desde pequeño, por alguna razón estaba seguro de que sus padres no lo amaban. No, realmente nunca lo ofendieron. Bueno, tal vez fueron demasiado estrictos, le prohibían cosas, pero esto sería bastante natural en la relación entre padres e hijos. Pero con él, de alguna manera, no todo era así, simplemente se sentía que en sus prohibiciones no había ninguna preocupación, ningún intento de protegerlo de algo. Su relación parecía estar dictada por un intento de privarlo de alegrías y no de protegerlo de los peligros. Cuando era adolescente, a veces se rebelaba contra esto, pero luego se dio cuenta de que era inútil y simplemente siguió viviendo, tratando de no discutir con ellos, de no demostrar que tenía razón y derecho. Además, en muchos sentidos dependía de ellos, y todavía depende de ellos. Pero comprendió perfectamente que en este caso nada dependía de ellos. Todavía se casaría con Irene, incluso si su padre amenazaba con echarlo de casa y privarlo de su sustento. Se habría casado de todos modos porque confiaba en su capacidad para mantener a su familia incluso sin la ayuda de sus padres. Pero ellos, hay que decirlo, nunca utilizaron esta herramienta, es decir, el dinero y la amenaza de expulsarlo de casa y privarlo de todo. Tal vez porque sintieron que eso no asustaba tanto al muchacho, o tal vez porque ellos mismos temían que se fuera de repente. Especialmente ahora, cuando la salud de la madre realmente se había deteriorado, es decir, no se había deteriorado, sino que había desaparecido por completo, ahora solo existía su enfermedad, saludable ya no era. Tanto Teresa Mayorga como su marido lo sabían muy bien. Entendían perfectamente que en esta etapa era inútil discutir con su hijo. Cuando surgió la conversación sobre la boda, el padre, con su habitual y malvada ironía, dijo: «Por el amor de Dios, cásate con quien quieras. Si te pones este yugo y luego no podrás quitártelo. Pero entonces no pidas ayuda». «No pediré nada, no te preocupes, papá», respondió Abel con frialdad. De hecho, recientemente ha comenzado a dirigirse a su padre de manera más independiente y distante. Al darse cuenta finalmente de que habían perdido que su hijo seguiría actuando a su manera, los padres no podían hacer nada al respecto, aunque quisieran, dejaron de objetar y de tratar de disuadir a Abel. Han comenzado los preparativos de la boda, para la que queda muy poco tiempo. Irene se convirtió en una invitada frecuente en la casa de su futuro marido. Por ahora, como invitada, para conocer mejor la vida de la familia en la que vivirá. Iban que vivir en la mansión y los padres inmediatamente asignaron la mitad de la casa a la joven familia. Cándido Alfaro le dijo inmediatamente a su futura nuera: «Tú misma lo ves, mi esposa está enferma, necesita paz, silencio y, en general, un ambiente familiar. Así que asegúrate de que los niños no entren en nuestra mitad y se comporten lo más tranquilamente en la suya. Teresa no debería sufrir por su culpa». «Sí, lo entiendo todo, y mis hijos son obedientes y no causan ningún problema a nadie», comenzó a explicar Irene, pero Cándido Alfaro la interrumpió. «Además, no tengo ningún deseo de conocer a mis supuestos nietos. Perdóname, pero no los considero nietos». «Entiendo», repetía Irene con calma, «pero espero que cambie de opinión cuando los conozca mejor». «Pues espera, pero no voy a conocer a nadie mejor», respondió el futuro suegro. «Deben tratarnos con respeto y nada más. No espero que se suban a mi regazo y me unten mermelada. Es más, no lo permitiré». «Esto no sucederá», dijo Irene. Ella no se sintió ofendida por esta actitud hacia sus hijos. Entendía perfectamente que no podía esperar amor de la generación mayor. Pero tendría que acostumbrarse. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sus futuros parientes no tienen que amar a sus hijos. Lo principal es que no los odien ni ofendan, y de alguna manera se las arreglarán con todo lo demás. Además, iban que vivir en diferentes extremos de la casa. A ella incluso le gustó esto, ya que ella misma no quería volver a encontrarse con sus suegros y ver sus miradas insatisfechas, y mucho menos escuchar regaños dirigidos a ella o a sus niños. En ninguna circunstancia iba a ponerse a discutir con ellos.
La boda también resultó ser de dos caras. Por un lado, estaban los padres del novio y su séquito. Estaban presentes con rostros bastante sombríos y escépticos, y claramente no creían en absoluto en la futura felicidad de los jóvenes, demostrando con todo semblante que para ellos no era una fiesta. Por otra parte, la diversión continuó como siempre. Irene ya no tenía padres, pero tenía familiares, amigos y conocidos que estaban sinceramente felices por la novia. Intentaron no darse cuenta de la otra mitad que parecía estar de luto, especialmente porque temprano Teresa Mayorga, citando problemas de salud, se fue, y su esposo la siguió, deseando a los jóvenes todo lo mejor. Sus vidas posteriores fueron igualmente distantes entre sí. La verdad no completamente distante. Teresa Mayorga todavía intentó aguantar antes de la boda de su hijo. Después de eso realmente comenzó a comportarse feo o decidía usar a Irene como enfermera. Demostró de todas las formas posibles que no percibía a su nuera como una pariente, como un miembro igual de la familia, se dirigía a ella solo como querida y le expresaba todo tipo de peticiones en tono de orden. Tráelo, dámelo, hazlo, y nada de gracias. Tampoco escatimó en sus comentarios, no importa lo que hiciera Irene, literalmente servía un vaso de agua, y siempre resultaba que lo estaba haciendo mal. O era el vaso equivocado, el agua equivocada, demasiado, muy poca. Irene aceptaba esto y no discutía. No se puede discutir con una mujer enferma. Su actitud hacia los nietos era tal que todas las mañanas había que llevarlos a la habitación de los padres para que saludaran a su abuelo y a su abuela, ya bañados, vestidos, hijos ejemplares. Esta regla se siguió con disgusto tanto de la madre como de los niños. Aunque los niños todavía eran pequeños, podían sentir la hostilidad de los padres de su padre, también veían la mala actitud del abuelo y la abuela hacia ellos mismos y hacia su madre. Pero si es necesario, entonces hay que hacerlo. Sí, los chicos fueron educados y es difícil dar los buenos días. Además, después de eso se iban a su mitad y no volvían a ver a los ancianos hasta la mañana siguiente. Teresa Mayorga, por supuesto, no fingía. Estaba realmente gravemente enferma y su condición, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, no mejoraba. Esto, por supuesto, no tuvo el mejor efecto en su carácter, que ya no era nada angelical. Por supuesto, Irene, que tuvo el atrevimiento de involucrarse en una familia rica, e incluso con sus hijos, se llevó la peor parte. Irene se ha enseñado a sí misma a sentir lástima por su suegra, a pensar que está gravemente enferma, que tal vez simplemente esté atormentada por el dolor, comprende que sus días están contados. Y por su carácter, no puede aceptar que Irene, una mujer joven y sana, seguirá viviendo, seguirá aprovechando todo lo que se ha vuelto inaccesible para su suegra. A menudo, Irene, al pasar por su habitación, veía que Teresa Mayorga estaba hablando de algo con su marido y sospechaba que estaban hablando de ella. Claramente no se equivocó, porque escuchó perfectamente a su suegra decirle a Cándido Alfaro: con esta vendedora del mercado, tienes que tener cuidado. Manténla vigilada cuando yo no esté. Trata de detener todo esto. Tuvo que tratar estas palabras con comprensión, atribuyéndolas al estado desesperado de su suegra. El suegro apenas se comunicaba con Irene, pero una mirada suya era suficiente para arruinar el ambiente. Ella intentó no cruzarse con él, aunque donde podía esconderse. Los últimos días de la vida de Teresa Mayorga fueron especialmente difíciles para todos. Irene vio que Abel estaba deprimido, comprendió que su madre pronto moriría. Y aunque no parecía haber sentimientos especiales entre ellos, el hecho de que ella estuviera muriendo no podía evitar afectarle. Se sentía culpable por no poder despertar el amor de su madre, por darle muy poca alegría, por no amarla mucho él mismo. Y probablemente ella lo adivinaba. Ahora solo podía compartir esto con Irene, porque su relación con su padre tampoco era muy de confianza. Es decir, casi no la había. Hablaban principalmente solo de trabajo. Es difícil, Irene, le dijo a su esposa, tal vez haya vivido con mis padres toda mi vida, pero siento como si fuera huérfano. Probablemente esto esté mal, pero ¿es solo culpa mía? Por supuesto, no es solo tu culpa, y tal vez nadie tenga la culpa. ¿Cómo se puede saber de dónde surgen los sentimientos en las personas? Después de todo,
Dicen que algunas mujeres no tienen instinto maternal y este no se despierta incluso después del nacimiento de un hijo. Pero, de cualquier manera, al menos tu madre no te dio demasiados problemas. Sí, y tu padre tampoco. Ellos te criaron, te educaron. Tú y tu padre trabajan juntos, ¿cómo no va a cuidar él de ti? Dijo Irene, buscando palabras. En general, sí, probablemente tengas razón. Supongo que soy yo el que es un hijo desagradecido. Respondió Abel. Irene no lo creía así. Un hijo desagradecido no viviría hasta los 30 años con unos padres que, en el mejor de los casos, lo tratan con indiferencia. Y su familia es completamente negativa. Pero guardó silencio. Comprendió que en esos días era mejor no hablar demasiado y no hablar de las relaciones ajenas. Teresa Mayorga murió pocos meses después de su boda. El funeral no fue tanto triste sino más bien serio. La principal preocupación por su organización la asumió el marido de la fallecida. Era como si no quisiera que su hijo ahondara en nada, se hizo cargo de todo él mismo y se volvió aún más intolerante tanto con Abel como con su esposa. Incluso en el velorio, que fue bastante reducido, ya que Teresa Mayorga era una mujer reservada, tenía pocos conocidos y ningún pariente, pero él no dejó de mencionar que su hijo no había prestado atención a su madre, no la escuchaba y esto, tal vez, le acercó su muerte. Y ahora probablemente estén alegres, dijo venenosamente a su hijo y a su nuera, creen que yo soy un viejo tonto que se ha quedado solo y que van a poder deshacerse rápidamente de mí. Papá, detente, lo persuadió Abel, entiendo que no eres tú mismo en este momento. No, ahora soy más yo que nunca. Recién ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. Nunca fuiste tan atento a tu madre como deberías haber sido. Nunca la trataste como debería hacerlo un hijo bueno y cariñoso. Gruñó Cándido Alfaro. El propio Abel, para ser honesto, no sintió mucho dolor por la pérdida, pero entendió perfectamente la condición de su padre y sintió pena por él. Después de todo, se quedó completamente solo. ¿Qué se puede hacer? La persona más cercana a él era su esposa. Su hijo y más aún su nuera, seguían siendo extraños. Pero a pesar de esto, los jóvenes ya ni siquiera podían soñar con una vida separada de él. ¿Cómo se deja sola a una persona viuda? Por mucho que se quejara de su hijo y su nuera, claramente tenía miedo de quedarse completamente solo. La vida pareció congelarse después del funeral. La casa quedó silenciosa, vacía y muy desagradable. Incluso los niños lo sentían. Es decir, quizás fueron los primeros en sentirlo porque son los más sensibles a las relaciones en la familia. Y un día, Irene, al despertarse en medio de la noche, escuchó que su marido lloraba silenciosamente. Era extraño, inusual e incluso aterrador. Prácticamente no lloró durante el funeral de su madre, e incluso después permaneció tranquilo, con calma. La joven se dio cuenta de que simplemente se había estado aguantando, y ahora, aparentemente, en medio de la noche, su cuerpo se relajó mientras dormía y permitió que sus emociones salieran. Ella abrazó a Abel, lo besó, sin saber qué decir para consolarlo, y él trató de explicar sus lágrimas. Es decir, expresó su desconcierto por ellas. Verás, Irene, fue como si hubiera soñado con mi madre. Pero no esta, es decir, no la que recuerdo, no, era completamente diferente. Con la madre que soñaba tener. Probablemente. Y que no fue. Soñé que era pequeño, y estaba acostado en una cuna, y ella estaba inclinada sobre mí, mirándome. Y entiendo esta es mi madre, pero ni siquiera se parece a mi madre. Probablemente la viste joven. Como todavía estás en la cuna, significa que entonces ella era muy joven y sana. Y ahora que la recuerdas ya vieja y enferma, está claro que ha cambiado. El carácter de los enfermos siempre se deteriora, no se puede hacer nada al respecto, al igual que su apariencia, intentó explicarle Irene. Sí, tal vez. Pero ella era completamente diferente a mi mamá Teresa que está muerta, ni joven ni vieja. Y ella nunca me miró así. Recuerdo muy bien mi infancia. Ella ni siquiera entonces era así. Ay, ¿quién sabe de dónde vienen todos nuestros sueños y recuerdos? Suspiró Irene. Pero Abel soñaba el mismo sueño o uno similar casi todas las noches. Siempre había alguna mujer desconocida allí, a quien consideraba su madre, y luego aparecían sus verdaderos padres,
que claramente querían alejarlo de quien tanto amaba en el sueño. No sé qué significa esto, Irene. Nunca he tenido sueños tan obsesivos, dijo finalmente Abel, me atormentaban. No entiendo por qué los tengo y qué significan. Nunca creí en los sueños, los consideraba meras tonterías, pero ahora, no sé, ¿tal vez debería ver a un médico? Ni siquiera lo sé, dijo Irene dubitativa, nunca había oído hablar de médicos que traten los sueños. Sí, yo tampoco lo sé, pero no tengo fuerzas para sufrir así. ¿Puede un neurólogo o psicólogo recetar algún medicamento? Por supuesto que pueden, pero lo último que quiero es ir a esos médicos. Definitivamente dirán Dios sabe qué. Me sacarán mucho dinero. Le preguntaría a mi padre. Pero no quiero molestarlo con esas cosas. A él, en mi opinión, le afecta seriamente la muerte de la madre. ¿De dónde va a saber él qué significan esos sueños? Dijo Irene arrastrando las palabras. Ya tenía una idea con quién consultar. Tenía una conocida, una señora mayor, que trabajaba en la sastrería. Ella no solo creía en sueños, creía en muchas cosas, y una vez habló de una adivina que la ayudó con un problema similar. Le explicó que ella estaba en un estado obsesivo y ella le enseñó cómo deshacerse de él. Al día siguiente, Irene llamó a esta mujer y le dijo que su marido, tras la muerte de su madre, estaba atormentado por unas visiones obsesivas. Así que quiero preguntarle, Ana García, ¿tal vez pueda recomendarme algo? Recuerda que me contó de algún tipo de adivina o bruja que ayuda con esas cosas. Pues sí, claro, contáctala. Asegúrate de ir de una vez con tu esposo, él le contará sobre esos sueños y ella lo ayudará a deshacerse de este sueño. O al menos le explicará de dónde vienen esos sueños. Habiendo anotado la dirección de la adivina, Irene comenzó a persuadir a Abel para que fuera con ella. Al final, ¿qué perdemos, Abel? Después de todo, no puedes despertarte llorando casi todas las noches o levantarte por la mañana desconcertado. Tal vez este sueño realmente signifique algo. Necesitas hacer algo y entonces todo pasará y estarás bien. Le aseguró a su marido. Estás diciendo tonterías, Irene. No creo en ninguna adivina ni en ningún mago. No tengo ninguna duda de que dirá todo tipo de cosas, pero lo más importante es que robará mucho dinero. No siento pena por el dinero, pero no quiero sentirme como un tonto que se dejará engañar por cualquier viejita. Sí, pero es que no se trata de una viejita, sino de una mujer muy joven y bonita. Eso me dijo Ana García. Que le aproveche, me da gusto por ella, pero ¿por qué debería, me pregunto, reunirme con mujeres jóvenes y hermosas? ¿Solo piénsalo? Sí, pues porque me atormenta lo que estás sufriendo. Veo cómo sufres. Realmente no sufro, no estuvo de acuerdo, pero sintió que era una ilusión. Durante el día, Abel realmente no sufría, pero llegada la noche tenía los mismos sueños extraños. Finalmente, después de varios días de persuasión, aceptó. Está bien, vamos a ver qué tiene que decirte la señora. No voy a escuchar demasiado, porque sospecho que esta visita no servirá de nada. Dijo Abel insatisfecho. Pero no nos hará ningún daño. Acepta. Ella no hará nada, solo te escuchará y te dirá algo. O tal vez no diga nada. Por cierto, por todo esto cobra muy poco, al menos más barato de lo que cobraría cualquier médico, porque ellos tampoco tratan estos problemas de gratos, dijo con entusiasmo y calma Irene. Está bien, me has convencido, ya estoy de acuerdo, que nos dé una cita con ella, vamos a hablar. Irene llamó a la adivina, acordaron encontrarse, pero, desafortunadamente, no pudieron ir a la hora acordada. Justo el día anterior, Irene fue testigo de una escena extraña. Se estaba preparando para tomar té y de repente notó que su padre político, su suegro, había servido algo en su taza. Curiosamente, Irene no le dio ninguna importancia a esto. Pensó que simplemente había agregado azúcar allí, probablemente por cortesía. Irene bebió su bebida sin pensarlo dos veces y por la noche se sintió mal. No era tan malo como para llamar a una ambulancia. Pero no era lo mismo de siempre. ¿Qué hizo el suegro? ¿Realmente decidió envenenarla? No le contó a su marido sus sospechas, pero la visita a la adivina no pudo darse. Al día siguiente todavía se sentía mal. Después de eso, Irene comenzó a observar a su suegro, temiendo que él volviera a darle algo a ella o, peor aún, a su esposo o a sus hijos. ¿Quién sabe qué estaría pensando?
Quizás después de la muerte de su esposa cambió de opinión y decidió vengarse de quienes lo rodeaban. Y esto la obligó a pensar aún más seriamente en pedir ayuda a alguien, al menos a una adivina. Puedes creer o no creer en la eficacia de su ayuda, pero ¿a quién más recurrirás? Abel, después de que no pudieron ir a la hora acordada, nuevamente comenzó a negarse. Bueno, verás, tan pronto como decidimos ir, te sentiste mal, lo que significa que probablemente no deberíamos ir. ¿Y quién habla? ¿Eres realmente un ateo que no cree en ningún signo del destino ni en nada en absoluto? Replicó Irene, y aún así acudieron a la adivina. La puerta la abrió una mujer bastante joven, no mucho mayor que Irene. Se llamaba Vicenta. He oído que sabes adivinar el futuro, dijo Irene, que tampoco se había comunicado nunca con adivinos y no sabía cómo iniciar una conversación, es decir, interpretar los sueños. Mi marido tiene un problema. Pasen. No soy exactamente una adivina, pero de alguna manera puedo ver cosas a veces. Nunca me he considerado psíquica o vidente, pero desde hace algún tiempo realmente he comenzado a involucrarme en cosas en las que antes no creía. Interesante desde cuándo. Ya sabe, como dice la gente, ¿cuándo empezó la abuela a hacer amarres por encargo? Pues cuando no tenía nada de más que vivir, dijo Abel burlonamente, mostrando con su semblante que no le creía en absoluto a la adivina. Irene se avergonzó y le tiró de la manga. Disculpe, dijo, mi marido es muy escéptico acerca de todo esto, pero sus sueños. Por favor, muchos son escépticos. Vicenta no se ofendió con acento agudo, y aunque no soy abuela, realmente acepto dinero por esto. Ahora les explicaré por qué me fue revelado este don. Esto sucedió después de que mi hijo y yo tuviéramos un accidente. Sufrí una lesión en la cabeza y después de eso comencé a ver más que antes, digamos. Y lo peor es que mi hijo Nelson también resultó herido. Desde entonces cojea. Es posible corregir su situación, pero se necesita una operación. Es cara. La cola para el subsidio de la cirugía no avanza para nada. Así que tengo que aceptar dinero, aunque, para ser honesta, no acepto a todos los casos. Cuéntenme qué ha pasado, preguntó Vicenta, sentando a los invitados a la mesa. Abel, a regañadientes, con la ayuda de su esposa, le habló de los sueños que lo perturbaban. Sí, sueños bastante ambiguos, suspiró Vicenta. Dame su mano. Yo no leo las cartas ni la taza de café, solo tomo su mano así y luego hablo de lo que vi. Puede que no haya una respuesta clara, pero al menos algo. Tomó la mano del hombre, cerró los ojos y parecía sumida en sus pensamientos. Sombras de ansiedad recorrieron su rostro y la mujer permaneció sentada allí durante aproximadamente un minuto, luego frunció el ceño, abrió los ojos y soltó la mano de Abel. «Qué extraño», dijo la adivina, «yo misma vi algo similar hace un momento. Un niño pequeño y su madre viéndolo, pero solo por un segundo, y luego vi dos tumbas, viejas, abandonadas, en ambas lápidas, el mismo apellido, Santos y sus iniciales. Las fechas de nacimiento, por supuesto, eran diferentes, pero la fecha de muerte era la misma. Según tengo entendido, son marido y mujer». «Muy interesante», exclamó Abel sin burla, pero con ansiedad. «Me pregunto qué significa esto. ¿Y qué me aporta todo esto? ¿De quién son estas tumbas y qué tienen que ver conmigo?» «No lo sé, solo le cuento lo que vi. Quizás algunos familiares, no conozco a ningún pariente mío y este apellido me resulta completamente desconocido», exclamó Abel. Irene también estaba completamente desconcertada, pero aún así creía que la visita a la adivina no era en vano. «Hay que resolver esto», dijo. «Yo definitivamente intentaré investigar. Tampoco he escuchado ese apellido y no conozco a estas personas, pero como usted vio algo, probablemente tengan algo que ver con Abel o con nosotros dos. O tal vez con tus padres. ¿Crees que vale la pena que le pregunte a su papá?» «Creo que», dijo Vicenta, «su padre no debería estar involucrado en esto. No puedo responder por qué, pero es mejor no hacerlo». «Yo, por cierto, también creo lo mismo», dijo Irene con decisión, pensando, sin embargo, que debería visitar a esta mujer nuevamente, esta vez sin Abel. Le pagaron a la adivina y se fueron, pero Irene sospechaba que volvería a esta casa más de una vez. «Bueno, aquí tienes», refunfuñó Abel durante todo el camino de regreso,
Fuimos a buscar respuestas y regresamos con preguntas. ¿Qué hemos logrado? Por favor dímelo. ¿Qué es eso de esas tumbas? ¿Ahora tengo que caminar por el cementerio y buscar a alguien desconocido? No, no creo que sea necesario que andes por los cementerios. Probablemente haya otras formas de encontrar estas tumbas y saber quiénes son estas personas. Ah, sí. Gracias por recordármelo. Toda mi vida soñé con descubrir quiénes son cierta gente muerta de apellido Santos o como sea que se llamen. Tan pronto como me entere, dejaré de soñar inmediatamente y dormiré tranquilamente. Calmate, espera, seguro que todo esto no es casualidad. Lo tranquilizó su esposa, quien se tomó mucho más en serio todo lo que les habían dicho. Y recordó perfectamente todas las palabras de la adivina sobre la pequeña capilla a la entrada, el camino a la derecha en el cual deberían estar estas tumbas. No tardó mucho en adivinar. Había 2 cementerios en su pueblo, uno de ellos era grande, bastante nuevo, donde había una gran iglesia. Pero en el otro, el antiguo, había, como ella sabía, una capilla. Irene fue allí y, curiosamente, encontró con bastante facilidad 2 tumbas abandonadas. La cerca casi se había derrumbado. Había 2 cruces de madera oscurecidas con un epitafio, ni una flor, ni una corona. ¿Quiénes eran estos desafortunados santos?, pensó la mujer colocando su mano en la valla. ¿Sigue tratando de arreglar la tumba?, la llamó una voz masculina desde atrás. Resultó ser una especie de trabajador o vigilante del cementerio, que, al parecer, buscaba de esta forma un pequeño ingreso. ¿Puedo ayudarla, arreglar o pintar la cerca, quitar las malas hierbas aquí también? No, gracias. O sea, tal vez más tarde. Cuénteme mejor cuánto tiempo lleva trabajando aquí. No sabe quién está enterrado aquí. ¿Quiénes son estas personas? Necesito saberlo. Ella no podía explicar por qué estaba interesada y decidió que cierta cantidad de dinero sería mucho más convincente que las palabras y abrió su bolso. A esta gente la enterraron hace bastante tiempo, comenzó el hombre locuazmente, mirando sus acciones. Han pasado 30 años o más, o algo así, no lo recuerdo. Los que están aquí parecen ser marido y mujer, como que murieron en un incendio, ambos el mismo día. Según tengo entendido, no tenían hijos, ni otros familiares tampoco, los enterró no sé quién, pero se olvidaron. Nadie los visita nunca. Gracias. Irene le entregó el dinero, probablemente vuelva. Claro que sean parientes o no, no vale la pena olvidarlos. Y si quiere arreglar algo, siempre ando aquí cerca, siempre puedo ayudarte. El anciano estaba feliz. Bueno, la información era escasa, pero al menos era algo. Es cierto que, una vez más, no está claro qué le aporta este conocimiento. ¿Quiénes son estos cónyuges fallecidos? ¿Por qué y cómo están conectados con su marido? Todo es extraño. Recordó la fecha de su muerte. Decidió buscar en internet en casa. Tal vez había algo sobre este incendio. Después de todo, la historia fue, aparentemente, trágica. 2 personas murieron. Al llegar a casa, entró en internet, pero no encontró nada allí. Irene no iba a dejar esta historia así. Tenía un familiar que trabajaba en la policía, es decir, no era exactamente su pariente, sino el hermano de su difunto marido, con quien mantenía una buena relación. Decidió llamarlo. Probablemente haya alguna información sobre estos cónyuges fallecidos. Lo llamó y, sin entrar en detalles, le dijo que quería saber más sobre estas personas. Realmente necesito saber esto, ¿me entiendes, Ildefonso? Busca lo que puedas y me cuentas, por favor. Está bien. Buscaré, claro, aunque ya pasó hace mucho tiempo. Pero información debe haber, de eso no hay duda. Te llamo en unos días y te cuento. Lo que dijo fue aún más sorprendente. Los que murieron en el incendio, que en realidad ocurrió hace casi 30 años, cuando el marido de Irene tenía solo 1 año, eran un matrimonio que en ese momento trabajaba para los padres de Abel, quienes eran destacados hombres de negocios, trabajan como criada y conserje. A decir verdad, no hay nada extraño en esto. La gente muere y los antiguos jefes no están en absoluto obligados a cuidar las tumbas de quienes trabajaron para ellos. Mucho más extraño fue lo que vio Irene. Ildefonso le mostró una fotografía de los muertos, y sus rasgos mostraban claramente un parecido con Abel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estas víctimas tenían un hijo?, preguntó Irene. No,
No tenían niños, al menos no hay información al respecto. En realidad, una pareja bastante oscura, para ser honesto. Respondió Ildefonso. Y en la cabeza de Irene ya estaba tomando forma una imagen extraña. ¿Era Abel realmente el hijo de los trabajadores muertos? ¿Y Cándido Alfaro y Teresa Mayorga lo adoptaron, ya que probablemente ellos mismos no tenían hijos? Abel no sabía nada sobre esto. Nuevamente, nada especial. Los padres adoptivos a veces ocultan el secreto de la adopción a su hijo, pero él mismo no podía recordar nada. Y este acto de los padres adoptivos habla más de su gentileza. Ellos al fin y al cabo no abandonaron al hijo de los trabajadores muertos, sino que lo adoptaron y lo criaron. Pero, aún así, algo andaba mal en esta historia. Irene incluso decidió ir donde Vicenta, tal vez realmente le contaría algo sobre ese momento de la vida de Abel. Vicenta la recibió calurosamente, quedó encantada y le dijo: «Sabía que vendrías, por eso no llamé». Irene le contó sobre lo que supo sobre aquellas personas cuyas tumbas vio Vicenta en su visión, sobre sus dudas. «Bien hecho. No se lo dije a tu marido. Pero hay algo muy sospechoso en sus padres. En resumen, ten más cuidado con tu suegro, por favor», respondió Vicenta. Irene, al regresar, continuó su investigación, es decir, logró quitarle varios pelos a su marido y a Cándido Alfaro para someterlos a un examen de ADN. Después de un tiempo, obtuvo el resultado esperado. No había relación consanguínea entre Abel y su supuesto padre. Desafortunadamente, ninguna prueba pudo proporcionar más detalles, lo que la llevó a cometer un error imperdonable. Decidió hablar de ello con su suegro. Pero ¿qué se puede hacer si ella no era consciente de lo importante? Lo consideraba, aunque no muy amable, pero sí una persona decente. Esto es lo que quería decirle, asegurándole que no le diría nada a Abel. Cándido Alfaro, dijo muy amablemente, sé que Abel no es su hijo. ¿Adoptaron con su esposa al hijo de su criada y conserje? El rostro del hombre se distorsionó con acento agudo con una mueca de enojo. Ay, Teresa tenía razón. No te debería haber permitido acercarte a la casa. Ella lo olfateó todo. Eres una bastarda. Para que lo entiendas, adoptamos al hijo de los dueños. Y al mismo tiempo les robamos sus nombres, sus negocios y todo lo que les pertenecía. ¿Te queda claro? Pero tú eres la última en enterarte de esto, y el anciano con inesperada agilidad se abalanzó sobre Irene y agarró su garganta con sus fuertes manos. La joven no esperaba esto, no tuvo fuerzas para resistir ni siquiera gritar, se estaba ahogando, perdiendo el conocimiento, y con las últimas fuerzas arrojó la lámpara de la mesa, esperando que el ruido atrajera la atención de su marido. Afortunadamente, esto es lo que sucedió. Abel miró dentro de la habitación una imagen terrible y arrebató a su esposa casi sin vida de las manos de quien consideraba su padre. Llamaron a la policía y arrestaron a Cándido Alfaro. No negó nada y expuso toda la verdad sobre el plan diabólico que él y Teresa habían desarrollado hace muchos años. Mataron a sus amos y se apropiaron de sus identidades, así como de todo lo que les pertenecía, incluyendo a su hijo. Era necesario matarlo a él también, como dijo Teresa. Su nombre es en realidad Valentina. Quería deshacerse de él, pero la convencí de que no lo hiciera. Habría demasiadas muertes a nuestro alrededor, dijo con tristeza. Abel se sorprendió. Toda su vida había sido criado por los asesinos de sus propios padres. Y sus padres yacían en el cementerio desde hace muchos años, ni siquiera bajo sus propios nombres. Y qué bendición que todo salió a luz. En agradecimiento por el hecho de que puso en marcha el plan para descubrir la verdad, Abel pagó la operación del hijo de Vicenta y comenzó a volver a registrar las tumbas de sus padres y a instalar un monumento en ellas. Parece que me estoy convirtiendo en una persona completamente diferente, le dijo a Irene. Lo único que me queda del pasado es mi amor por ti y por los niños. Pero todo lo que resultó ser cierto resultó no ser la última atrocidad de quien consideraba su padre. Fue a lo seguro y mandó a desgraciar a Abel por medio de una persona en la que confiaba. Cuando arrestaron al falso padre, este hombre de confianza llevó adelante un caso evasión de impuestos en contra de él, y el propio Abel fue arrestado. Irene estaba completamente perdida. Nuevamente se quedó sola. Pero ahora la situación era aún más complicada. Sí, está sola con 4 hijos, pero no estaba acostumbrada a esto. Comprendió que aún podría vivir.
Pero algo más la preocupaba más. Ahora su marido estaba en prisión. Y todo el negocio queda en sus manos, sobre lo que entiende poco. Que para ser sinceros, no entiende nada de nada. Y no podía dejarlo, porque tarde o temprano, estaba segura. Abel regresaría. Porque la justicia iba a hacerse valer. Y cuando regrese, deberá encontrar sus asuntos en perfecto orden. Pero ¿cuándo vendrá? Tiene que hacer algo por él, por ella misma, por los niños, por este negocio. Maldita sea. Es decir, en los negocios y en todo lo demás todo debería ser perfecto. Solo que ¿cómo lograrlo? Irene ni siquiera tenía a nadie con quien consultar. Le daba miedo hacer esas preguntas. Entendía perfectamente que no tenía muchos simpatizantes, sino enemigos. Excepto quizás Vicenta, con quien recientemente se han hecho verdaderas amigas. Irene decidió no solo consultar con ella, sino simplemente quejarse. Entendía perfectamente que la adivinación en los negocios era algo completamente inútil y no esperaba ayuda en particular. Resultó que no fue así. Vicenta, después de escucharla, dijo: «Entonces muéstrame lo que tienes ahí, en tus asuntos comerciales, tal vez pueda ayudarte en algo». ¿Te refieres a adivinar el futuro? Irene sonrió. No, ¿qué estás diciendo? La adivinación no te ayudará aquí. Es que no siempre fui adivina. Estudié finanzas y economía. Pero no terminé, me casé, di a luz, no había tiempo para eso. Pero entendía muy bien de finanzas, me quedaron algunos conocimientos. ¿Cómo así? Bueno, Vicenta, si me ayudas, sería absolutamente estupendo. Irene estaba encantada. Realmente espero que al menos algo me salga bien, suspiró Vicenta. Y ella lo hizo. Ella entendió muy bien todos los problemas y, junto con Irene, comenzó a enfrentarse a quienes querían hacerse cargo del negocio de Abel. Pronto todos se dieron cuenta de que no tenían que entrometerse con esta mujer. Vicenta, simplemente haces milagros. Irene se sorprendió, no sé ni cómo agradecerte. De ninguna manera, ¿qué tiene de especial esto? No lo hago por dinero, solo quiero, en primer lugar, ayudarte, y segundo, no te rías, recordar mi juventud. Realmente amaba estas cosas. Mucha gente piensa que la contabilidad es aburrida, pero te digo sinceramente, es una actividad muy interesante. Irene contrató a Vicenta como jefa de contabilidad de su empresa con derecho a firmar. Ahora estaba tranquila sobre los asuntos de su marido, pero sobre él, no sentía tranquila. ¿Qué tipo de paz iba a tener si Abel agoniza en la prisión sin ninguna culpa? Tiene que sacarlo. Para ello, Irene contrató al mejor abogado. Él se metió a lleno en el asunto y la calmó. Creo que lo lograremos. El caso se enviará para revisión. Es sorprendente que haya sido condenado. Pero ahora habrá otro juicio y buscaremos la absolución total y la liberación de su esposo. Dígame, ¿él adoptó oficialmente a tus hijos? Sí, por supuesto, aquí están todos los documentos, dijo Irene. Estupendo, esto será una gran ventaja durante la audiencia. Mientras tanto, necesito descubrir por qué surgió esta acusación. Irene no ocultó nada y habló sobre los problemas asociados con los supuestos padres de su marido. Maravilloso, esto también es una gran ventaja a nuestro favor, afirmó el abogado. Por las noches, Irene le contaba a Vicenta todo lo que estaba pasando y Vicenta le contaba los asuntos de la empresa. Pero Irene no pudo evitar notar que su amiga se había vuelto algo distraída y, a veces, cuando hablaba de negocios, vuelve su mirada a la ventana como soñando y se distrae del tema de conversación. Vicenta, ¿qué te pasa?, preguntó ella. Es como si te hubieras enamorado. Sabes, Irene, es verdad, respondió Vicenta con un suspiro feliz. Sergio, nuestro guardia de seguridad, me parece que él es un buen tipo. Por cierto, muy atento, fue quien me advirtió sobre una conspiración que podría destruir toda tu empresa. ¿Así te parece?, Irene preguntó con picardía. ¿O simplemente estás agradecida por la ayuda y admiras su perspicacia? Bueno, pues tú. Vicenta se sonrojó. Pues sí, me enamoré. Solo tengo un poco de miedo. No sé qué resultará de esto. Mi experiencia pasada es bastante mala. ¿Qué? Olvida todo el pasado. No, claro que está bien. Tanto que te hayas enamorado como que estés con un buen muchacho. Pero si no sabes qué pasará después, deberías mirar hacia el futuro. ¿Ya sabes cómo?
No, Irene, respondió Vicenta con seriedad, no quiero ver el futuro de eso y tampoco de tu Abel. Si ayuda en algo, mirar al pasado es una cosa, pero tentar al destino es otra. No te darás cuenta cuando de repente pierdas tu felicidad. Pues, entonces es correcto. ¿Lo de ustedes es en serio o no? Dios santo, Irene, ¿cómo lo voy a saber? Realmente espero que sea en serio, porque si no, me dolerá mucho si él no va en serio, porque yo sí. Estoy tan cansada de estar sola, exclamó Vicenta. Te entiendo. Bueno, si todo te sale bien, estaré muy feliz por ti. Es un hombre realmente bueno y ¿por qué no deberían estar juntos? No veo el más mínimo obstáculo. Solo puede haber un obstáculo, sus sentimientos. Él realmente dice que me ama, pero me cuesta mucho creerlo. No, Vicenta, créele. Irene se rió. Ella misma no se distraía con tales pensamientos, porque su amado aún necesitaba recuperar su libertad. El abogado la alentaba, antes del primer juicio también la alentaban, pero así resultó. Y entonces llegó el día del juicio. Irene estaba muy nerviosa. Siguiendo el consejo de su abogado, se llevó a todos los niños con ella, quienes también tenían muchas esperanzas de regresar a casa con su padre. Vicenta también llegó con su Nelson. El niño quería apoyar a sus amigos y preguntar por el tío Abel. Pero no es necesario que hagas esto, lo disuadió su madre, no somos su familia. Y, en general, nadie escuchará realmente a los niños. ¿Cómo es posible que esto no suceda? Carlitos y Arturito se indignaron a coro. Después de todo, somos casi una familia y, además, todo esto tiene algo que ver con nosotros. Nos sentimos mal sin papá. Los pequeños Abelito y Miguel también los apoyaron. Irene solo sonrió ansiosamente en respuesta. ¿Realmente podrán defender a Abel hoy? Y finalmente se escuchó: levántense, que se acerca el juicio. Abel está en el banquillo. Al ver a su gente, sonrió, floreció y los colores de la vida volvieron a su pálido rostro. Los niños fueron sacados del salón con la excusa de que no deberían estar ahí, y se fueron obedientemente. Pero sus miradas suplicantes al juez fueron más elocuentes que todas las palabras. Irene no le quitaba los ojos de encima y al principio no escuchaba lo que decían. Sin embargo, no podía ayudar en eso. Intentó transmitir con su mirada su amor y su confianza en la victoria. El abogado tomó la palabra. Con calma y confianza, demostró que todas las acusaciones contra el acusado eran falsas, respaldando sus palabras con documentos. El juez, un anciano severo, escuchó atentamente y al final preguntó quién se beneficiaba de calumniar a Abel. El abogado también tuvo una respuesta a esto. Contó brevemente la historia de la familia del acusado. En realidad, todo estaba claro. Abel era inocente y, teniendo en cuenta que tiene una familia numerosa y niños pequeños, no tiene sentido mantenerlo en una cárcel. Fue puesto en libertad. Toda la familia regresó junta a casa. Al día siguiente, Irene organizó una fiesta para todos, no solo para su familia, sino también para los amigos que la ayudaron y apoyaron sinceramente a su esposo, principalmente Vicenta y el pequeño Nelson. ¿Quién vino con Sergio? Y fue en esta fiesta que finalmente se decidió. Sacó una caja de terciopelo en forma de corazón de su bolsillo, la abrió y había un anillo dentro. Cásate conmigo, Vicenta. Hacía tiempo que quería preguntarte esto en un día tan alegre como este, así frente a las personas más cercanas a mí. El preciado sí de Vicenta fue ahogado por una ráfaga de aplausos. Pronto se celebró su boda, y después de unos meses felices Vicenta le dijo en secreto a Irene que estaba esperando un hijo. ¡Qué locura!, dijo con alegría, yo creo que yo también. Resultó que Abel no era para nada infértil. Sí, estamos esperando el quinto. Ese es el quinto bebé. Realmente espero que sea una niña. Yo también quiero una niña. Serán amigas. Y como tienen montón de hermanos mayores, quizás sean parientes. Concluyó Vicenta riendo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.